Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar la situación de la empresa nacional de energía eléctrica que está bajo una emergencia en este momento en la distribución y transmisión. ¿Qué está pasando en el territorio nacional? Nos acompaña para abordar este tema y le damos la bienvenida el secretario de Energía, el ingeniero Eric Tejada, a quien saludamos. Buenas noches, ingeniero, gusto saludarlo. Buenas noches, Rosendo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, ya voy con usted. Licenciado Kevin Rodríguez es experto en temas energéticos, forma parte de la asesoría de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Ya vamos a estar con él también para tener sus puntos de vista. Advertimos desde inicio que el ingeniero Tejada se tendrá que retirar antes de concluir el programa por un compromiso previo que él tiene, pero agradecemos que nos acompañe para tener el ángulo noticioso puntual de lo que está pasando en la NE desde la óptica del Estado. ¿Qué se ha revisado para la presente semana? ¿Cómo estamos frente a muchas manifestaciones que tenemos del interior del país, sobre todo del Valle de Sula, ingeniero Tejada, por las desconexiones del sistema? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches. Bueno, decir que nosotros lo que hicimos fue decretar un estado de alerta, ¿no? En el sistema interconectado y que tiene que ver con los embates de la ola de calor, ¿no? Decir que esto no es propio de Honduras. Las olas de calor, sobre todo en los últimos días, están haciendo estragos en todos los sistemas eléctricos regionales, ¿no? México ha tenido serios problemas. Hace 4 días México tuvo un déficit de 2.600 megawatts. Costa Rica ha visto en graves aprietos su sistema interconectado. Guatemala decretó emergencia. Nicaragua, Colombia, Ecuador, ya lo hemos visto y es un tema que es una crisis climática que llega a su cenit, a su punto más alto, justamente ahora que está saliendo el niño, ¿no? Nosotros implementamos todo un plan de contingencia desde el año pasado y ha ayudado a contener la fuerza de esta brutal ola de calor, ¿no? Sí, decir lo que el principal problema que tenemos son el sobrecalentamiento de transformadores, de circuitos, de líneas de transmisión que nos obliga a desconectarnos. Entonces, evidentemente eso se presenta en los lugares donde hay mayor calor, ¿no? Por ejemplo, en el Valle de Sula y en el sur, donde las temperaturas han superado los 45 grados y la sensación térmica ha llegado casi a 50 grados inclusive. Eh, es importante recalcar que este es un tema temporal y que tiene que ver justamente con este fenómeno climático que es de proporciones que prácticamente nunca se habían visto, ¿no? De los embalses, por ejemplo, el centro de despacho hizo una planificación para resguardar los embalses, así como se hizo en toda Centroamérica, ¿no? Todos los países tomamos esa medida como importante medida y el cajón sigue sosteniendo su nivel del embalse que ronda los 270 metros sobre el nivel del mar y eso permite seguir inyectando 300 megas a pesar de la profunda sequía. Lo que sí se ha caído son los aportes hídricos de las pequeñas centrales a filo de agua. Son represas, centrales hídricas, perdón, que no tienen embalse, pero que inyectan, son alrededor de 40, inyectan unos 240 megas a la red y actualmente debido a la sequía no llegan ni a 30, ¿no? Se ha caído el 97% de la generación eólica y todo esto más el estrés de la ola de calor provoca una alerta en el sistema interconectado nacional. Y a los habitantes de estas zonas, ¿cuáles son las respuestas que le dan o las soluciones? Porque se genera siempre mucho rechazo y se entiende, ingeniero Tejada, por parte de los abonados cuando se le genera esta suspensión. Y no falta quien dentro de estos sectores del país reclamen. Para el caso
los habitantes de Nacaome. Le voy a poner el ejemplo de Nacaome, que se han quejado cuando dicen nos están cortando la energía y aquí tenemos unas generadoras fotovoltaicas a la vuelta de la esquina. Y de pronto son comentarios que de igual forma se presentan en el Valle de Sula, que son dos sitios de donde estamos recibiendo quejas ahora mismo. ¿Qué les dice? Sí, exactamente. El caso del sur, Rosendo, es emblemático, ¿no? Porque gran parte de la generación a nivel nacional está ubicada, está localizada en el sur, ¿no? Ahí se tienen prácticamente los 500 megas de generación fotovoltaica instaladas y además se tienen, están los 240 megas de Lufusa, ¿no? O sea, en el sur no hay problema de generación, no hay problemas de déficit de generación, sino que el tema ahí es la sobrecarga de esos circuitos de Pavana y de Santa Lucía, que son probablemente de los más sobrecargados a nivel nacional, ¿no? Nosotros ya instalamos 3 reguladores ahí en el sur de voltaje. Inmediatamente se coparon, se está en transporte de un transformador, ¿no?, de 150 MVA que va a estar ubicado justamente en Pavana y se está trabajando fuertemente en la repotenciación de esos circuitos de Nacaome y del sur en general. Sí es un trabajo que toma tiempo y esa situación es difícil porque es una condición que tiene que ver después de prácticamente 15 años de cero inversión, ¿no? Entonces está ahorita agresivamente en el tema del sur y en el Valle de Sula, pues esa era la región que más crecimiento ha tenido a nivel de demanda. Y bueno, se están construyendo 4 nuevas subestaciones ahí. Ya están inyectándose 80 megas con la nueva planta de generación. Entró Polygroup con 17 megas, entró Park Energy, va a entrar en estos momentos con 8 megas. Se está haciendo la línea de transmisión San Pedro Sula Sur, San Buenaventura. Y también está la línea de transmisión Progreso San Pedro Sula, que son fundamentales para el tema del Valle de Sula, que presenta una contradicción severa, ¿no? Porque es el corazón industrial del país de mayor alta demanda y es donde menos se había invertido y nosotros estamos tratando de zanjar ese rezago histórico ahí en el Valle de Sula, que nosotros comprendemos que es complicadísimo a altas temperaturas sin tener problemas de energía. ¿Y a qué tiempo se puede tener una respuesta clara para ellos? Sabemos que el tema de la planificación ha sido el gran dolor de cabeza que arrastramos de la última década, quizás más, para que esta población se encuentre satisfecha y no, ingeniero Tejada, con la amenaza de movilizaciones, de paro, que al final nos representa dificultades a todos. Sí, bueno, decirles que año a año va mejorando la situación, ¿no? Que las obras eléctricas, como usted bien lo mencionó, hubo un rezago de planificación de prácticamente casi 13 años, esencialmente, y que se está zanjando tanto en tema de planificación como de inversión, ¿no? Nosotros esperamos que a más tardar el primer cuatrimestre del próximo año, ya estén inauguradas varias de las obras que van a ser fundamentales, como la línea de transmisión San Pedro Sula Sur San Buenaventura y estas 4 subestaciones con construcciones y ampliaciones. Entonces, va a ir poco a poco mejorando la situación. Sí decirles con franqueza que las cosas, como lo mencionó el ingeniero Barriaga, creo que justamente en algún programa de TCI, no hay una varita mágica para que esto cambie de la noche a la mañana, ¿no? Estamos recibiendo los embates del fenómeno más brutal derivado del cambio climático que en nuestros países está azotando de forma severa y gracias a la planificación que se hizo y las actividades que se hicieron de emergencia, logramos contener un poco algo que realmente hubiese sido un colapso total del sistema eléctrico si no se hubiese hecho nada. Muy bien, licenciado Rodríguez, ¿hay alguna propuesta del sector privado, desde la sociedad civil, que se pueda tomar
ahora, a corto plazo, para tener una solución a la problemática que, bueno, nos hemos enfocado con lo que pasa en el sur, con lo que pasa en el Valle de Sula, pero igual tenemos dificultades. Aquí en Tegucigalpa hoy han existido varios bajones de energía. Ya nos va a contar de eso el ingeniero Eric Tejada. ¿Qué ha pasado? Kevin, buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en su programa y también es un honor siempre compartir con un ministro, en el caso del ministro Eric Tejada. Bueno, hay que decirlo, nosotros como ASJ hemos tenido un compromiso muy marcado en este tema de energía eléctrica por la importancia, por el impacto que tiene en el día a día de la población hondureña. Y hay una gran cantidad de propuestas. Qué bueno que usted lo pregunta, porque estamos hablando que por más de una década se han hecho investigaciones en este sector. Desde el 2018 a la fecha uno puede encontrar diferentes informes en la página web. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno analiza el subsector eléctrico, va a ver el impacto que tiene en salud, en educación, en seguridad y en todas las demás áreas que son tan importantes para la población hondureña. Cuando usted llega a una clínica, un hospital y no hay medicamentos, en gran parte es por el problema que tiene la ENE. Cuando usted va a esas aulas escolares y no hay libros, están dañadas, no hay suficientes maestros, en gran parte es por el problema que implica la ENE. Entonces, esa es la principal razón por la cual ASJ se ha incluido en estos temas de energía eléctrica para investigarlos, y no solamente es investigarlos, sino que generar propuestas que le permitan a las autoridades poder llevar a cabo las mejores decisiones, porque hay que decirlo, ASJ no es oposición. Nosotros no estamos generando aquí un tema de simplemente resaltar lo que se puede mejorar. Estamos creando propuestas muy específicas, y hay que decirlo, en el 2021, en diciembre, se acompañó a las actuales autoridades. En ese momento todavía el ingeniero Tejada no era parte del gabinete, pero sí había una comisión de transición en la cual formó parte, por ejemplo, el ingeniero Marcio Sierra, y se les entregó una gran cantidad de información porque como sociedad civil queríamos asegurarnos de que pudieran contar con todos los datos, con los estudios, con la planificación, para evitar que se dieran este tipo de situaciones. Y en el caso de la planificación, hay que decirlo, usted lo ha resaltado, Rosendo, lastimosamente en nuestro país no se ha cumplido. Sí han habido planes. Cuando uno revisa la historia en la ENE, sí hay planificación porque han hecho ese trabajo, han hecho esa tarea. Sin embargo, la politización de la institución y muchos otros elementos no han permitido que se hagan las cosas acorde a esa planificación. Y aquí hay que mencionarlo. Por ejemplo, en el 2001 hubo una licitación de donde se obtuvieron precios muy competitivos en la región centroamericana en aquel momento. Luego, en el 2010 se hizo otra licitación renovable, la primera y la única que ha habido, en la que se obtuvieron precios de 10, 11 centavos el kilovatio hora para proyectos de diversas tecnologías. Y luego, en el 2017 también se hizo otra licitación para plantas que ya estaban operativas, porque la nueva Ley General de la Industria Eléctrica prohibía renovar contratos de dedo y prohibía contrataciones directas. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando se han hecho las cosas acorde a la planificación, se han logrado buenos resultados. Y hay que decirlo, lastimosamente, el país, el sector, y esto precede a este gobierno, se han hecho contrataciones directas, se han hecho cambios en contratos que tenían unas condiciones y después se establecen otras totalmente diferentes que han hecho que la población hondureña, usted que nos está viendo, tenga que pagar la tarifa más cara de Centroamérica. Entonces, muchos de estos elementos se pueden llegar al origen de la mala planificación o la falta de la ejecución, mejor dicho, de la planificación. Y sí quiero aprovechar el espacio, Rosendo, para decirlo. En cuanto a la inversión que se está haciendo en transmisión y en distribución, hay que reconocerle ese trabajo al gerente, al ministro Eric Tejada, porque estos son dos aspectos que por mucho tiempo no se hizo un trabajo, y es una buena noticia escuchar que se están construyendo 4 subestaciones, porque en mi caso yo viví la experiencia en carne propia en San Pedro Sula, en un circuito que estaba sobrecargado, que nuevamente está siendo afectado, pero es por algunos factores que se terminan dando, que lo conoce mucho mejor el ministro, y es que se identifica como una demanda fantasma. ¿Qué quiere decir eso, Rosendo? Que en su casa, si usted se le va la luz todas las noches, usted dice, bueno, voy a comprar una estufa de gas
o voy a utilizar algún medio alternativo. Pero cuando la situación mejora y ya usted tiene un servicio eléctrico continuo y estable, entonces usted ya puede comprar una estufa eléctrica, comprar un refrigerador más grande, pone un aire acondicionado. Entonces, muchas de estas obras que hace el ENE en el momento resuelven el problema, pero esa demanda que estaba rezagada o que estaba escondida se termina disparando y vuelve a sobrecargar muchos de estos circuitos. Entonces, hay que resaltar que se está haciendo ese esfuerzo. Nosotros como ASJ lo reconocemos y lo aplaudimos, porque el tema de transmisión y el tema de distribución es uno de los más complicados, es uno incluso de los más injustos, porque uno no ve tal vez las obras, a menos a que en el caso de esta línea de San Pedro Sula, sí lo puede ver en la carretera, pero en muchos casos estas obras se hacen y como la demanda vuelve a sobrepasar la capacidad de estos circuitos, entonces volvemos a caer en el problema. Y por eso es que muchas de las recomendaciones han sido las siguientes: la planificación no tiene que cambiar de gobierno a gobierno. Es decir, cada vez que viene un gobierno no puede hacer borrón y cuenta nueva, porque lo conoce mucho mejor el ministro Tejada que yo, que una inversión en una línea de transmisión puede tomar 2, 3 años. Entonces, estar haciendo borrón y cuenta nueva genera esos problemas. Y otra lección que nos ha dejado también la historia reciente de nuestro país y del sector eléctrico es que las emergencias no resuelven los problemas. Las emergencias solo abren las puertas para que se terminen dando contrataciones directas, que se terminen generando precios caros que no le convienen a nadie. Entonces, y estamos ahora mismo proyectando con estas contrataciones. Se habla de 1.500 megas de potencia que se van a incorporar en los próximos meses, pagando precios justos. ¿Y hasta dónde esta potencia que se está contratando va a llegar a los hogares en los términos adquiridos, o se va a quedar como parte de muchas de las pérdidas de la estatal eléctrica que no llegan en la capacidad adquirida porque tenemos líneas, para que lo entienda la población así, o cables de transmisión viejos que no soportan la carga? Muy buena pregunta, Rosendo, y voy a aprovechar para hacer una analogía. En el caso de la transmisión, imaginémonos que una colonia se construyó para tener 20 casas. Entonces las tuberías de agua que van a esa colonia eran para 20 casas, pero de un momento a otro esa colonia ahora se convirtió en 500 casas. La tubería de agua sigue siendo la misma, entonces eso colapsa la capacidad de poder llevar esa agua a todas esas nuevas casas. En el caso, nosotros lo conocemos como tuberías madres, esas grandes tuberías que llevan agua desde las represas hasta esos diferentes puntos. Ese sería el caso de la transmisión en el país, y esas pequeñas tuberías que van de casa en casa se podría conocer como la distribución. Usted lo ha dicho muy bien, eso está colapsado desde hace mucho tiempo, entonces eso dificulta que se pueda generar nueva inversión desde el sector privado en el país. Pero hay que decir otro elemento también. Aquí hay un reto muy importante que está pendiente aún por parte de la ENE como tal, porque hay que decirlo, es la institución que ha quedado de ver, y es el de las pérdidas técnicas y no técnicas. La ENE sigue perdiendo más de 1 millón diariamente, sigue con un nivel de un 38%, el más alto de toda Latinoamérica. ¿Y por qué esto es importante? Porque al ser la ENE la única empresa que puede comprar, es decir, si aquí viene una fábrica y se quiere instalar en la zona norte, solo la ENE le puede comprar energía eléctrica. A diferencia, por ejemplo, en Guatemala, que sí tiene un brochure de una variedad de opciones a quienes les pueden comprar energía eléctrica. Ya por el lado de la venta, si quiere vender un generador al país, al único que le puede vender es al ENE. Y de ahí revisa los estados financieros del ENE y dice, bueno, el ENE pierde $1 millón diariamente, ¿cómo le voy a vender yo a una empresa que tiene una deuda de 10, 11 facturas, que tiene una tasa, una carga de intereses de 6.000 millones de lempiras año con año, y que en lugar de mejorar empeora? Entonces, esa es la principal señal que detiene mucho de esta inversión. Pero no solo eso, Rosendo. Esas pérdidas, ¿cómo se pagan? Un 15% lo paga usted, lo pago yo, lo paga usted a través de la tarifa. Se permite que se recupere una parte, pero como son 38% de pérdidas, la restante 23% no hay manera que el ENE lo recupere. Por lo tanto, es la Secretaría de Finanzas que le tiene que transferir al ENE, y esas transferencias provienen de impuestos que nosotros pagamos. Entonces, al final del día es el pueblo hondureño el que termina pagando esto. Pero más allá de eso, es que si son 13.000 millones de lempiras que se tienen que estar transfiriendo al ENE porque no resuelve el tema de las pérdidas, quiere decir que son 13.000 millones de lempiras que no están disponibles para salud, para educación, para seguridad, y por eso es que vemos ese impacto. Y reitero, por eso ASJ se preocupa tanto por esta temática, porque de no mejorar la situación en el sector eléctrico, difícilmente el país como tal va a poder crecer.
El ingeniero Eric Tejada, gerente de la ANE, y Kevin Rodríguez, especialista en temas energéticos de la ASJ, están con nosotros al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar lo que está pasando en Tegucigalpa con el secretario de Energía. Seguimos esta noche al banquillo. Ingeniero Eric Tejada, ¿cómo van a dar respuestas claras? Perdone que le insiste en esto, pero imagino que usted su recepción de noticias tiene frecuente esa consulta de que se nos está cortando la energía, y a eso hay que sumarle un nuevo elemento. No sé si ya revisó qué pasó hoy en Tegucigalpa. Hubo por algunos momentos del día bajones de energía. No es que se cortó, sino que experimentamos que hay baja en la potencia, y ahí es donde se presentan muchas veces que muchos electrodomésticos se quemen. ¿Qué está pasando para Tegucigalpa con la potencia instalada? Ingeniero Tejada, sigo con usted. Sí, bueno, quisiera, antes de contestar su pregunta, Rosendo, hablar un poco sobre lo que mencionó el licenciado Kevin. Habla de licitaciones en el 2001, 2007, 2010 y 2017. Esas licitaciones han sido cautivas, ¿no? El problema es que en Honduras existe un mercado cautivo, y no ha habido nunca, a eso nos referimos, una licitación pública internacional, tal como la planteó la Ley General de la Industria Eléctrica el 2014, cuando fue promulgada, que participen varios actores, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Que esa es la propuesta que estamos haciendo nosotros con la licitación de 1.500 megawatts, que estamos proponiendo un método de rondas sucesivas y subasta inversa que utiliza un algoritmo, un software, que es lo más moderno y que ha venido teniendo éxito tanto en Guatemala como en otros países, ¿no? Eso con el tema de las licitaciones. Hay algunas cosas que mencionó el licenciado que yo coincido, ¿no? El tema de la demanda, lo que nosotros llamamos la demanda oculta o la demanda reprimida, ¿no? Por ejemplo, según las proyecciones del Departamento de Planificación, aquí en la ENE la demanda iba a crecer en un 4,5%, ¿no? Según el ICE, por ejemplo, de Costa Rica, ellos utilizan un factor donde la demanda crece 1,5 veces la tasa de crecimiento económico, ¿no? Nosotros estamos viendo en Honduras que el crecimiento está desbordado, ¿no? Entre 8 y 9% de la demanda, y tiene que ver con dos fenómenos, evidentemente la ola de calor o las olas de calores, y también la demanda oculta o reprimida, ¿no? Hemos instalado varios transformadores, por ejemplo el de 150 MVA en el Progreso, y ese rápidamente se ve desbordado por el avance rampante de la demanda, ¿no? Entonces, ese es otro problema que tenemos que lidiar, o sea, se van haciendo las inversiones, pero esa demanda reprimida vuelve a copar los sistemas, ¿no? Menciona también el licenciado Kane que la planificación no debe de cambiar, y en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí el problema es, bien lo dijo él, y estoy de acuerdo, que siempre ha existido el plan indicativo de expansión y el plan de expansión en transmisión. Lo que pasa es que no se ha seguido, ¿no? Nosotros lo estamos siguiendo, pero evidentemente es un proceso. Después de 13 años que no se sigue, hay que avanzar en todo eso que está rezagado, ¿no? Y las inversiones en transmisión y en distribución no son inversiones que se ven en 2 meses, ¿verdad? Eso tiene su tiempo, y no digamos las inversiones en generación, que una central hidroeléctrica, una represa puede tardarle eh, entre 4 y 7 años, dependiendo la tecnología, ¿no? Nosotros tenemos que plantear un tema que es fundamental. Vamos a lanzar la licitación pública internacional de 1.500 megawatts, y esa energía estaría entrando probablemente en el 2027 y 2028, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer 2025 y 2026? Que hay que ingresar nueva energía debido a este crecimiento rampante de la demanda de casi el 10%, ¿no? Hay que tomar decisiones en ese sentido y resolverle a la gente, que como lo menciona Rosendo, la gente, lo que tenemos que dar nosotros es respuesta ante una hecatombe, una calamidad pública heredada
resolver a la gente su tema de energía, ¿no? Con el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, efectivamente, creo que el gran fracaso en distribución en los últimos 10 años ha sido el contrato de H, ¿no? Recordemos que fue un contrato de 7 años y medio, donde se erogaron 23.000 millones de lempiras y las pérdidas se incrementaron en 7%, ¿no? Entonces, nosotros debemos avanzar en ese sentido y eso va ligado con el tema financiero, ¿no? Lo que se heredó fue una empresa menguada técnicamente y prácticamente y totalmente en quiebra, pues con una deuda bancaria de 75.600 millones de lempiras que representa un servicio de deuda de casi de 6.000 millones de lempiras, ¿no? Entonces, según el análisis que hemos hecho nosotros, se deben de reducir en pérdidas técnicas y no técnicas alrededor del 8% para que la empresa vaya teniendo sanidad financiera y se vaya reduciendo el déficit operativo, ¿no? Y el Nosotros, tema, Rosendo, ya estamos dando respuesta a la gente, ¿no? Se están repotenciando 13 circuitos en distribución, ya se repotenciaron. Se está con el proyecto del DAS, que es una donación de Corea del Sur de 300 millones para automatizar. Se adquirieron ya 50.000 medidores inteligentes AMI para el tema de reducción de pérdidas. Se están haciendo los estudios de factibilidad para 5 represas y se están construyendo 7 líneas de transmisión, ¿no? Esa es la respuesta ágil que en 27 meses ha dado el gobierno, ¿no? Evidentemente, sí, imagínense usted, Rosendo, sistemas eléctricos como el de México, como el de Costa Rica, como el de Guatemala, mucho más robustos que el nuestro, tienen problemas severos ante el embate climático. Evidentemente, un sistema eléctrico como el de Honduras, longevo, arcaico, casi podrido como lo encontramos, todavía sigue teniendo muchas falencias y eso no lo vamos a negar. aquí hay dos puntos, ingeniero, que me gustaría que me los exponga en Tegucigalpa. En Tegucigalpa y Comayagüela. En Tegucigalpa, No, sí, solo, ingeniero, dos puntos. Tegucigalpa y Comayagüela. La empleomanía del Estado, gran parte de ella se supone hoy se quedó en casa. ¿En cuánto ha disparado el consumo? Porque este es el otro elemento que hay que revisar. Por un lado, el tema de la contaminación, que buscan cómo bajarlo, pero los consumos de quienes quedan en casa están disparando. Los circuitos aquí en Tegucigalpa están experimentando eso. ¿Qué riesgos tiene para los habitantes de la ciudad que hoy, creo que eso me iba a responder, se han experimentado bajones? sí, eso tiene que ver con el nivel de demanda, ¿no? Que está a nivel nacional y o sea, las fuertes temperaturas. Ya registramos a las 12 del día una demanda totalmente atípica de 1.904 megawatts, que para una jornada diurna es bastante elevada, ¿no? Eso tiene que ver más con el tema de la ola de calor y el estrés que están sufriendo algunos transformadores, sobre todo justamente los ubicados en la parte de Comayagüela y un poco los de Toncontín, ¿no? Que son circuitos extremadamente sobrecargados y que son los que sufren más presión tanto por demanda como por temperatura, ¿no? Eh, la medida que ha tomado el gobierno es justamente para no contribuir a que se siga haciendo más grave el tema de contaminación y además los riesgos a la salud que implica estar expuesto, ¿no? Pero igual las temperaturas bajo cualquier circunstancia incrementan la demanda, ¿no? Y las temperaturas que estamos sufriendo son realmente totalmente atípicas. Sí, el tema también de la transparencia, cómo lo están manejando en cuanto a la incorporación de esta potencia para algunos sectores del país, por aquello de los costos, ingeniero Tejada, del kilowatt hora. ¿Cómo lo están manejando frente a la propuesta que van a enviar, entiendo, en los próximos días al Congreso Nacional para la discusión y aprobación de los mismos? Sí, decir que toda la energía que ingrese entre 2024, 2025 y 2026, evidentemente va a tener
un precio un tanto más elevado que si se hubiera derivado de una licitación pública internacional, ¿no? Eso es evidente. Dos, las tecnologías que quedan disponibles para contingencias como la que se recibe y la que está acostumbrada a lidiar LNE, siempre también tiene un sobreprecio, ¿no? No es lo mismo, y además en el tiempo, ¿no? Usted cuando hace una licitación y adjudica la instalación de las plantas, puede durarle, insisto, entre 3 o 4 o 5 años, ¿no? Entonces, la tecnología que menor tiempo tiene de instalación es el diésel, ¿no? Y es una tecnología que se utiliza clásicamente para temas de emergencia, ¿no? Decir que el diésel que se ha contratado por este gobierno en circunstancias de contingencia es más barata nuestra licitación de arrendamiento que la de Costa Rica, por ejemplo, y que aún así ellos están enfrentando graves problemas. Entonces, los mejores costos de la energía se van a obtener vía licitación pública internacional. Eso es la verdad y en eso tenemos que ser transparentes al decirlo. Y el tema de las adendas no es contratación directa, ¿no? Nosotros planteamos que existían 3 mecanismos para incorporar energía en estos años mientras la licitación se adjudica, ¿no? Y que tiene que ver con el mercado de oportunidad, la licitación de arrendamiento y la renegociación de contrato, ¿no? Entonces, cuando hay una renegociación del contrato, no se incrementan los costos, por todo el contrario, hay un ahorro, ¿no? Las 18 adendas renegociadas tienen un ahorro de 30.000 millones de lempiras en la vigencia de los contratos, ¿no? Entonces, esa es la forma que se ha determinado para ingresar energía, ¿no? Y en temas de transparencia, nosotros iniciamos el martes 21 toda la socialización de los contenidos de las modificaciones y las adendas para que sean públicos y toda la sociedad esté claro cómo fue el proceso, qué se hizo y cuáles son los cambios. Sí, ingeniero, y para que esto no genere suspicacias, ¿se van a publicar o se van a hacer públicos los costos puntuales y cuáles son las empresas que van a tener la oportunidad de prestar este servicio y por los tiempos en que estarán vigentes los contratos? Todo se va a hacer público. Sí, todo eso se va a hacer público, todo eso va a ser público. ¿Nos puede adelantar cuánto es el estimado de costo del kilowatt hora por la generación de diésel para el Valle de Sula? Mire, es que nosotros el esquema que utilizamos fue de arrendamiento y bajo ese esquema, por ejemplo, el cargo fijo que se paga un cargo fijo y otro de mantenimiento y operación, pero en realidad quien hace la generación es la ENE, ¿no? Bajo ese esquema, nuestro arrendamiento anduvo en 8,78 kilovatios hora mes, a diferencia del de Costa Rica que se adjudicó en 20 el cargo fijo, ¿no? Entonces esas son las consideraciones que se hicieron. Evidentemente, insisto, el diésel no es una tecnología barata, eso es totalmente cierto, y tiene que ver con que se instala más rápidamente, ¿no? Porque nosotros hay que suplir el crecimiento brutal de la demanda en estos años antes de que la licitación empiece a surtir efecto. Ese es el gran dilema que vive el sector energético, ¿no? Sí, a propósito de la generación por diésel, ¿quién lo suple? ¿Es la empresa que lo pone a disposición o el Estado lo proporciona en este caso, ingeniero? Bajo la modalidad de arrendamiento es el Estado, o sea, es la ENELA que suple el combustible. Eso sucede en San Isidro, en Danlí, va a suceder en Copán, en La Esperanza, en todos los arrendamientos que tiene la ENEL. Solo un último elemento ya para cerrar con usted, ingeniero. Se había hablado de pedir a algunas empresas que tienen su potencia privada que le incorporaran en esta emergencia al sistema. ¿Lograron estos acuerdos y qué beneficios obtendrían si es que esto se pone en marcha? Sí, claro, nosotros exhortamos siempre a todas las empresas que tengan capacidad disponible a que vía mercado de oportunidad se incorporen al parque de generación, ¿no? Y hemos logrado incorporar más de 50 megawatts solo vía mercado de oportunidad
y seguimos atentos a que se incorpore más capacidad instalada que pudiese haber o que esté en un tiempo razonable para que incremente la disponibilidad de la generación. Muy bien, gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, saludos. Saludos al licenciado Kevin y un abrazo. El ingeniero Eric Tejada, gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es el secretario de Energía. ¿Algo que agregar, licenciado Rodríguez? Sí, definitivamente. En el tema de la transparencia que usted preguntaba, Rosendo, nosotros como ASJ consideramos que ese es el pilar, no solo de la democracia, sino que de estos procesos. El año pasado, bueno, lástima que ya se desconectó el ministro, pero en 2023, de las totalidad de solicitudes que se hicieron a transparencia del ENE respondieron menos del 3%. Nosotros hemos tenido también dificultad de poder obtener información justamente de estos contratos, pero ahí hay que resaltar también el compromiso que ha hecho el doctor Hugo Noé Pino en que se van a discutir estos contratos uno por uno y al momento de llegar al Pleno también hemos hecho y nos hemos puesto a disposición de las diferentes bancadas, Partido Nacional, Liberal, PSH, incluyendo también a Libertad y Refundación, de apoyar en esta veeduría social de estos contratos, porque sí hay que decirlo, si queremos que una licitación tenga éxito en el futuro y se resuelvan los problemas de los apagones en su casa, es importantísimo que no se que no se reactiven o se revivan contratos, porque va a decir el inversionista extranjero, ¿yo para qué voy a ir a competir si a otros le están cambiando las condiciones a mitad de camino? Entonces no estamos en la misma, no estamos todos en la cama o todos en el piso, como dice el dicho. Entonces es importantísimo que la transparencia exista en estos procesos y reiteramos como ASJ que estamos en disposición de apoyarles, porque no somos oposición. Aquí estamos buscando soluciones que le permitan al país tener una sociedad más justa. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Están con nosotros aquí en el banquillo el gerente de la ENE, Eric Tejada, y el experto en temas energéticos de ASJ, Kevin Rodríguez. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, nos quedamos con el licenciado Kevin Rodríguez por un compromiso previo. El gerente de la ENE, el ingeniero Tejada, se ha tenido que retirar, pero le agradecemos que nos haya compartido los puntos de vista que tiene el Estado en esta que es una emergencia. Y aquí, ingeniero Rodríguez, más allá del costo que sí nos afecta, porque al final es recurso que un ciudadano que es abonado está pagando. Aquí lo que se quiere es saber si vamos a tener energía en nuestros hogares, porque las pérdidas, hoy damos a conocer un dato en el matutino de HRN, que se están perdiendo 15 millones de lempiras a nivel de los emprendedores, porque no les llega la energía. Es correcto. Y el recibo de repente se llega igual. Llega igual, y esa es una queja muy repetitiva. Esta es una queja histórica, porque pasa igual en los servicios públicos, pasa con el agua. Es correcto, es una queja válida que tiene el pueblo hondureño en cuanto a esas pérdidas económicas que tenemos por los apagones. Esa estimación, por ejemplo, que solo contempla el sector privado de 15 millones de lempiras diariamente por los apagones. Nosotros en ASJ hemos estimado un valor muy cercano, incluso que podría rondar los 20 millones de lempiras diariamente, cuando tomamos en cuenta que hay casas o a nivel residencial también hay una afectación económica cuando usted tiene que estudiar con candela, o usted tiene, por ejemplo, las personas que trabajan o hacen teletrabajo, se ven afectadas, su productividad se ve afectada cuando no tienen energía eléctrica en sus hogares. Entonces, ese es el rango que podríamos decir entre 15 a 20 millones de lempiras diariamente que se están perdiendo en el país. Pero sí me gustaría aprovechar el espacio, Rosendo, para que hablemos de las soluciones, para que hablemos de lo que quiere escuchar el pueblo hondureño, porque nosotros como ASJ también hemos planteado propuestas técnicas que hemos revisado y hemos validado con expertos de otros países. Y en este tema de la licitación es muy importante decirlo y reiterar la transparencia, porque ningún inversionista va a venir al país si siente que no son las mismas condiciones con las que está compitiendo y probablemente va a perder o va a venir a perder su tiempo en estar invirtiendo en comprar bases de licitación para que al final no termine ganando, porque ya hay otros actores que tienen asegurados algunos contratos. Entonces, esto va a ser toral. Esa revisión de contratos en el Congreso Nacional que nosotros hemos solicitado a las autoridades, que sea contrato por contrato, en 3 debates y que sea transmitido en vivo, pero que sea en el día, que no vaya a ser en la madrugada. Eso sí está claro, que las adendas se separen una de otra. Que se separen igual una de con otra. La nueva propuesta, porque va a ir una en los próximos días. Es correcto, que sea separada
una por una, pero que también la transmisión sea en el día, porque no es válido, no es justo que sea en las horas de la madrugada, 3 de la mañana, porque al final la población hondureña está durmiendo, tiene que descansar para ir a trabajar nuevamente el día siguiente. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta aquí, Rosendo, y hay que decirlo, es la generación fotovoltaica en los techos. Lastimosamente, a la fecha todavía no tenemos un valor que se le pueda pagar a la población. Le voy a dar un ejemplo. En Michigan, en Estados Unidos, si usted inyecta al mediodía y a la empresa le hubiera costado 15 centavos de dólar, o hablemos de 5 lempiras a kilovatio hora, entonces la empresa de energía que es privada en Michigan le paga a usted 5 lempiras a kilovatio hora. Entonces usted inyecta 100 kilovatios hora, le están dando 500 lempiras en ese día por haber inyectado, porque le genera un beneficio al sistema. Usted está reduciendo las pérdidas técnicas, está bajando esa carga que tiene el ENE que no logra suplir en este momento. Entonces ese es uno de los elementos que nosotros hemos propuesto también, que las autoridades puedan desarrollar aún más, porque en este momento eso todavía está en papel. Hace un tiempo atrás buscaron estas negociaciones y para el que ponía esta potencia privada a disposición generaban una especie de crédito fiscal. Sí, bueno. ¿Eso se puede manejar bajo este esquema actual que necesitamos energía? ¿O cuál es el esquema que se plantea para enfrentar la crisis? Totalmente se puede hacer, incluso nosotros lo que proponemos es que eso se baje a un nivel residencial o incluso de pequeñas casas o pequeños restaurantes para que no solo se quede en las grandes empresas, sino que el televidente que nos está viendo dice, bueno, yo en mi restaurante puedo poner un panel y aunque sea una pequeña cantidad puedo recibir de ingreso. Otro elemento que no quiero dejar de fuera, Rosendo, y es que lo mencionaba el ministro, ¿cuáles son los países que están teniendo problemas de apagones? México, Costa Rica, Ecuador. Es importante analizar cuál es la particularidad que tienen estos países. Y es que el Estado es el que maneja el sector eléctrico en cada uno de estos países. Nuestra ley de energía que se aprobó en mayo del 2022 es prácticamente muy similar a la reforma energética que hizo AMLO en México. Es decir, regresar todo al Estado. El Estado se hace cargo de resolver todos los problemas del sector eléctrico. En el caso de Costa Rica siempre ha sido manejado por el ICE y ahorita ellos tienen suficiente agua en sus embalses para tal vez 8 o 10 días. Así de crítica está la situación. Ecuador está en apagones constantes, pero miremos la historia anterior de cómo se manejó el sector eléctrico. Entonces, aquí hay que empezar a hablar y hay que tener esa conversación y ese debate de darle la opción al pueblo hondureño de elegir, el derecho a poder elegir a su proveedor de energía eléctrica. No voy a cansar de repetirlo. Usted en su casa, cuando se queda sin cable, no puede ver el partido que quiere ver, está fallando demasiado, no puede ver la novela, usted dice voy a buscar otra empresa y aquí en la capital al menos usted encuentra 5 o 6 opciones. Cuando a usted le falla el internet y usted dice no puedo ni tomar clases, no puedo trabajar porque me está fallando el internet, tiene otras 5 o 6 opciones, pero cuando se queda sin energía eléctrica en su casa, está sometido únicamente a la ENE. Entonces hay que empezar a tener esa conversación porque aquí realmente lo que tiene que primar es el derecho del pueblo hondureño para tener opciones, para que la ENE compita, para que la ENE tenga ese incentivo, Rosendo, de decir, no, si yo no estoy haciendo el esfuerzo que tengo que hacer, voy a perder este cliente. Pero en este momento está en una situación muy cómoda que lo deje o no lo deje sin energía eléctrica, uno, ¿qué opción tiene? Ahora, y el ir al mercado de oportunidades, que fue una de las opciones que en su momento se planteó ante situaciones como la que hoy vivimos, fracasó, o la misma insolvencia de la estatal eléctrica provocó que otros mercados se nos adelantaran. Buena pregunta, Rosendo, y realmente el mercado de oportunidad es uno de esos elementos que le salvó el pellejo al país en estos tiempos de crisis que hemos estado viviendo, porque en Honduras una empresa que genera energía tiene 2 opciones para vender, o al menos así lo establecía la Ley General de la Industria Eléctrica. Si usted quiere un contrato, usted tiene que ganarlo en una licitación pública internacional competitiva y transparente. ¿Por qué incluyo el tema internacional? Porque el año pasado la ENE lanzó una licitación privada en la que escogió de dedo quién podía participar. Realmente tiene que ser internacional. Y entonces salieron estas empresas que hoy están con la posibilidad o que se convirtieron ya en proveedores del norte. Bueno, a la fecha todavía la ENE no ha dicho qué pasó con esa licitación que tuvo que haber culminado en noviembre y las plantas de esa licitación tuvieron que haber iniciado operaciones en enero de este año. No hay noticias si se va a declarar fracasada o qué es lo que ocurrió con esa licitación. Pero ese es un ejemplo, digamos, de un proceso que no debería hacerse.
lo decía el ministro, aquí tienen que competir de afuera y de adentro en igual de condiciones y que gane el que ofrezca el precio más bajo. Entonces, el tema aquí de las licitaciones es muy importante, que pueda ser también transparente. Eso no nos podemos cansar de repetirlo. Eso es clave para que un inversionista tenga confianza, y no solo el inversionista, sino que la población hondureña. Entonces, opción 1 es que si usted quiere un contrato, gánenlo en una licitación, pero que no le vengan a cambiar las condiciones o que no vengan a generar elementos que lo vuelven anticompetitivo. Y por otro lado, es que una planta a su propio riesgo puede instalarse y vender en el mercado de oportunidad en donde se vende de manera horaria. Quiere decir que si se necesita, se vende y se compra. Si no se necesita, pues no se vende. Entonces nadie invierte en el mercado de oportunidad porque no hay un contrato que respalde esa inversión. ¿Qué es lo que sucedió en Honduras? Una gran cantidad de contratos se vencieron y como la ley no permite que se renueven de dedo, a menos a que vayan a una licitación y vuelvan a ganar, pueden vender en el mercado de oportunidad, pero ahí no hay garantía de venta. Realmente es como cuando uno tiene una pizzería, tiene ya un contrato con su proveedor de quesillo o de queso realmente. Cuando uno un cierto día está vendiendo más pizza de lo que esperaba y se quedó sin el queso, uno puede ir al mayoreo y lo compra, pero no es una garantía todos los días que va a estar comprando ahí. Puede ser el precio incluso más alto. ¿Y cuánta potencia hay bajo este esquema en el mercado hondureño, si es que la tenemos? Bueno, estamos hablando que todas las plantas del ENE están operando bajo ese esquema. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el mercado de oportunidad el precio está en 30 centavos el kilovatio hora o 8 lempiras el kilovatio hora, a la ENE se le paga 8 lempiras también. Quiere decir que el ENE está operando a un valor de 2 centavos, 2 centavos de dólar el kilovatio hora, ese es su costo operativo aproximadamente, pero está recibiendo 30 centavos, es decir, 15 veces el valor. Para el ENE ha sido muy rentable. De hecho, a partir de la Ley General de la Industria Eléctrica, al ENE se le empezaron a reconocer muchos elementos que brindaba el servicio y que se tienen que pagar, y le ha permitido mejorar, al menos a nivel de empresa, que sus finanzas sean mucho más robustas. Pero ¿por qué no se ve reflejado? Porque el ENE sigue siendo ese mismo paquete, sigue siendo esa misma bolsa. Es como tener un car wash, una venta de pollos y un salón de belleza, y solo es una caja registradora para los tres. Entonces usted dice, al final de mes usted dice, qué barbaridad, yo no tengo dinero, me está faltando aquí. El car wash es rentable, el salón de belleza es rentable, pero resulta que en la venta de pollos usted no está facturando todos los platillos que está entregando. Este es el caso del ENE. En la generación y en la transmisión es una empresa rentable, pero a nivel de distribución, con ese nivel de pérdida del 38%, $1 millón es lo que está perdiendo diariamente. En este caso, es el que se está llevando de encuentro, no solo a las 3 empresas que acoplan al ENE, sino que al país como tal, y está impactando en salud, educación y seguridad. Kevin Rodríguez con nosotros al banquillo, hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo con Kevin Rodríguez, ya nos acompañó el gerente de la ENE al principio. En todo este escenario, Kevin, ¿qué papel juega la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica? Porque están callados, no les hemos escuchado y son un actor válido. Totalmente. De hecho, la CRE no solo es un actor válido, la CRE es el actor más importante en el sector eléctrico. Al igual que en el sector financiero, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, es el ente rector, el ente que establece las reglas del juego, y los bancos, independientemente sean del Estado o sean privados, tienen que seguir esos lineamientos. En este caso, cuando se genera la Ley General de la Industria Eléctrica, se crea el regulador. Se buscaba que fuera independiente, que tuviera los recursos necesarios para poder hacer ese rol de supervisión en el sector eléctrico. ¿Y qué papel juega? Como usted y yo, como ciudadanos comunes y corrientes, Rosendo, no podemos ir a poner la queja. Tal vez el sector privado sí tiene una agrupación, no la tiene, o al nivel, por ejemplo, de empresas generadoras también tienen su agrupación. El ciudadano común y corriente no tiene manera de protegerse en el mercado. Ese es el rol que tiene la CRE. La CRE tiene como objetivo específico validar que los precios que nosotros pagamos en nuestra casa sean de contratos que resultaron de licitaciones Los costos de estas empresas que han estado en la opinión pública con cuestionamientos por los valores sobre los cuales se compró, eso la CRE debió pronunciarse. Sí, muy interesante. De hecho, ellos publicaron un comunicado, me parece, hace poco. Tal vez no está tan detallado, pero ellos establecen que no van a trasladar los costos a tarifa, ningún sobrecosto que sea de esta renegociación de contratos. Entonces,
Por ese lado me parece que es positivo. Nosotros como ASJ, dentro de nuestras 4 recomendaciones, una de ellas iba para el Congreso Nacional que se revisen contrato por contrato. La otra era que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica valide y verifique que si hay un sobrecosto en estos contratos que están viendo la ENE, no lo traslade a la tarifa. Es decir, si la ENE está contratando a 30 centavos, pero el valor debió de haber sido 15, esos 15 adicionales los tiene que absorber la ENE. No se los puede pasar al usuario a través de la tarifa. Y la Comisión Reguladora se pronunció en una línea Es decir, parecida. que bajo la aplicación de los términos de referencia del contrato que me dice, si efectivamente se hace de esa forma, estamos a las puertas entonces de generar un déficit que va a ser monstruoso para el ENE. Ese es precisamente lo que nosotros habíamos resaltado como ASJ, que cuando uno habla de una facturación que puede superar los 10.000 millones de lempiras, que representa el 35% del presupuesto de compra que tiene la ENE, es sumamente debilitante para las finanzas del estatal. No tienen la capacidad de la ENE. Hoy por hoy la ENE tiene una deuda histórica que supera los 104.000 millones de lempiras. Solo en intereses está pagando 6.000 millones de lempiras anualmente. No solamente eso, sino que la ENE tiene esa particularidad que por su alto nivel de pérdidas, entre más produce, más pierde. Entonces sí es una tarea de varios elementos que se tienen que ir resolviendo uno a uno. El caso de las pérdidas es el más importante, pero el tema de los contratos hay que decirlo, y lo mencionó el ministro. Esta generación que está ingresando va a ser mucho más cara que la que hemos tenido en este momento y va a impactar en tarifa. Nosotros eso dijimos en nuestro informe, que si usted incorpora generación con diésel, que es la más cara con la que se puede generar, entonces eso va a impactar en tarifa y siendo conservadores nosotros estimamos un 4% de aumento en el recibo eléctrico por lo menos, porque si el diésel hoy está a 80 lempiras al galón, pero mañana hay una crisis en el Medio Oriente y llega a 140 lempiras, nosotros no tenemos control sobre ese precio. Lo vamos a tener que pagar y se va a tener que trasladar a la tarifa o se le traslada al ENE. Y ahí es donde viene la preocupación que usted decía, Rosendo, y por eso ese refrán, la ENE es de todos y es de nadie, porque al ser una empresa pública, que los políticos que han pasado por ahí no les interesa resolver el problema, se da esa problemática en la cual pasan los diferentes funcionarios y dicen, bueno, eso lo va a absorber la ENE, pero al final del día yo me voy a ir a mi casa con mis salarios, a mí no me va a afectar en nada, la factura se la queda al pueblo hondureño por las siguientes décadas. Entonces, esa es la particularidad entre una empresa que es manejada por el Estado a una empresa que no lo es, porque en el caso de Guatemala, por ejemplo, las empresas distribuidoras que son privadas jamás darían un contrato que sea caro, porque si el regulador le dice a la distribuidora, usted no le puede trasladar ese costo al consumidor final, lo tiene que asumir usted, esa empresa quiebra, va a la bancarrota. Por lo tanto, no tienen, o tienen, mejor dicho, el incentivo de conseguir los precios más baratos posibles. Entonces, es muy importante, esos elementos son fundamentales que han generado esa afectación en nuestro sector eléctrico hondureño. Reitero, el hecho de que es un monopolio estatal da ese incentivo perverso, se le podría decir al ENE, que ellos resuelvan o no resuelvan, la ENE ahí está, nosotros siempre vamos a terminar pagando la factura. Como decía anteriormente, cuando toca pagar los platos rotos es de todos, es del pueblo hondureño, pero cuando toca encontrar a los responsables de las malas decisiones hay de nadie, porque siempre fue culpa de otro, nunca de la administración que los llevó a esa situación. ¿Qué recomiendan a los congresistas? Porque al final todo esto va a pasar por una decisión que por cierto genera polémica. Hay quien dice que no debe ir al Congreso, sino que directamente la negociación la puede validar como tal el Ejecutivo. Pero bueno, ahora se ha ido al Congreso en aras de encontrar un proceso transparente. Y si justamente apostamos a esos procesos de licitación de forma transparente, entonces, ¿cómo debe actuar la Cámara Legislativa? Sobre todo porque son elementos, Kevin, estrictamente técnicos. Es correcto, y nosotros entendemos ese elemento técnico que se conlleva con estos contratos. Sin embargo, es importante que el Congreso Nacional pueda hacer algo que lastimosamente la ENE no hizo, y es publicar todos estos contratos. Si un contrato de generación solar o eólico tenía un valor de 15 y ahora va a ser de 11, publique el nombre de la empresa, publique el valor que se estaba pagando antes y el valor que se va a pagar ahora.
En el caso de este contrato que nosotros publicamos una investigación, debería de ser de la misma forma. Pero es difícil hacer un comparativo, Rosendo, porque estamos hablando que originalmente un contrato que era de carbón, que estaba en Trujillo, que eran 150 megas, y ahora está en Villanueva, son 240 megas y está operando con diésel, no son las mismas condiciones, es comparar peras con manzanas. Usted no puede decir, usted se está generando un ahorro cuando son condiciones totalmente distintas. Entonces, en este caso, definitivamente se tiene que hacer esa revisión individual y por eso reiteramos, como ASJ nosotros hemos enviado oficios a las diferentes bancadas, a la Comisión de Energía, que estamos a la orden de apoyar en esta veeduría y que no debería de ser únicamente porque se dio este caso, Rosendo. Realmente la sociedad civil debería de tener una participación continua para transparentar esta información que es tan importante para la población hondureña. Kevin, gracias, muy amable. A usted por la invitación, Rosendo. Kevin Rodríguez y el gerente de la ENE, Eric Tejada, nos han acompañado esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.